una persona a quien los tres que estamos hoy aquí conocimos y le tuvimos aprecio, cariño. Decía que la iglesia en Cuba era una iglesia pobre y a veces resultaba muy polémico. La vida y la madurez cívica nos ha demostrado, y como laicos, que es una iglesia pobre porque es una iglesia débil, una iglesia frágil, una iglesia que todavía mantiene mucho de esa iglesia del silencio, de esa iglesia que apuesta por lo pequeño, que en una guardería, que en un instituto de formación para el laicado a tiempo parcial, intenta incidir, intenta acompañar a la ciudadanía. Pero esa iglesia, después del 11 de julio y inclusive desde el acuartelamiento del movimiento San Isidro, ha estado presente, se ha hecho sentir en su modo, silenciosa, apostando desde lo que mucha gente no ve. Por ejemplo, siempre pienso en Sor Nadiezca Almeida, que intentó llegar a los muchachos de San Isidro, pero Fray Lester Sayas, por ejemplo, un dominico amigo, todas las noches cuando se ocultaba el sol iba a intentar llegar a los acuartelados, y así una lista de acontecimientos y presencias de la iglesia en el espacio público y acompañando a la ciudadanía, que yo me doy el gusto para compartir esta experiencia de tener a tres personas cercanas, amigos, colegas que están hoy aquí. El padre David Pantaleón, quien es superior todavía en efecto de la Compañía de Jesús en Cuba, que fue expulsado por las autoridades cubanas por su acompañamiento al laicado, por la incidencia pública de la Compañía de Jesús acompañando al pueblo cubano. El padre David no va a poder estar de modo presencial porque está haciendo ejercicios, pero sí nos ha dejado un video que vamos a compartir. También nos acompaña Roberto Veiga, quien es jurista, quien fue director de la revista Espacio Laical, una de las publicaciones cívicas de la iglesia, yo creo que con más fuerza en las últimas 2 décadas, que además hoy funge como director de Cuba Próxima, un centro de estudios sobre el Estado del Derecho en Cuba. Y también nos acompaña el laico católico Joel Luis Ceruti, quien es físico, cursa sus estudios en la Universidad Politécnica de Madrid, y por las casualidades de la vida y por su vocación a la educación terminó en la manifestación del 30 de abril en La Habana. Yo siempre lo digo que fue como de Dios. Y bueno, Joe nos va a compartir sobre la vida del laicado, en especial el laicado joven, y los nuevos movimientos al interior de la iglesia. Y a Roberto entonces le vamos a pedir que hable sobre la relación iglesia-estado en los últimos tiempos en Cuba. Vamos a comenzar escuchando al padre David. Se pasa del tiempo reglamentario que lo había pedido, se pasa unos 15 minutos, pero yo creo que es necesario escuchar a David porque es un hombre sumamente coherente y vale la pena. Agradezco haberme invitado a este espacio de reflexión, de diálogo sobre esta realidad de Cuba desde diversas perspectivas. En mi caso, hablo como sacerdote jesuita que he estado en Cuba desde el año 2017 hasta este año 2022. Como sacerdote jesuita, fui enviado desde República Dominicana. Nosotros tenemos la Compañía de Jesús en Cuba. Trabaja en La Habana, en Cienfuegos, en Camagüey, en Santiago de Cuba. Y tenemos 5 comunidades a lo largo del país y muchas obras, fundamentalmente parroquias. Y además de las parroquias tenemos una red de centros Loyola que trabaja a lo largo del país desde hace muchos años. Entonces las 2 grandes opciones de trabajo de nosotros están alrededor del acompañamiento de la población, la vida sacramental, en sus necesidades espirituales, sacramentales, y también acompañar a esa población en sus necesidades materiales, existenciales, porque esas cosas no se pueden separar.
hay un área de formación también a través de la red de Centros Loyola, que acompañamos diversas actividades de la comunidad, la formación para el emprendimiento a lo largo de todo el país, una red de, de personas emprendedoras que están con pequeñas iniciativas de emprendimiento particular, reciben formación y acompañamiento. Encuentran allí también un espacio para tejer entre ellos sus relaciones, para apoyarse, para aprender de la sabiduría acumulada de unos y otros. En esa área del emprendimiento también hemos estado acompañando junto a otras instituciones de la iglesia. Y además de eso, en otras áreas de formación técnica, áreas de formación para los diversos oficios privados en que las personas pueden participar, también la formación en valores. Y es una tradición de la Iglesia Católica en Cuba que fue encontrando un espacio en el área de educación complementaria. Como desde la revolución no pudimos intervenir más en la formación, en la educación formal, la brecha que tenemos de servicio es en la educación informal y complementaria. Y por ese lado, acompañamos a la población en reforzamiento escolar, formación para el emprendimiento y en diversas áreas de formación para sobrevivir, para organizarse y la formación en valores. Yo llegué a Cuba como superior en el año 2017 y al mismo tiempo que fui acompañando a la Compañía de Jesús en sus diversas obras de trabajo dentro de Cuba, siendo yo un extranjero que venía desde República Dominicana, fui elegido también para ser presidente de la Conferencia Cubana de Religiosos, la CONCUR, que agrupa alrededor de 1000 religiosos y religiosas a todo lo largo y ancho de Cuba. Entonces, me tocó asumir estar en dos espacios de coordinación de dos instituciones muy importantes, como la Compañía de Jesús y su larga tradición en Cuba, y también coordinar ese espacio de articulación del trabajo de la vida religiosa en Cuba. Que en la vida religiosa en Cuba ha tenido también que irse adaptando a los espacios donde puede prestar sus servicios, ya que fue retirada también del área educativa a lo largo de la revolución. Entonces el espacio que le quedó fue el espacio de asistencia, asistiendo a los enfermos, a los abuelos, a los niños, el espacio siempre sacramental, de formación catequética y formación teológica. Y después también toda la vida religiosa entró en el área de formación y acompañamiento de las personas para todo lo que tiene que ver con emprendimiento también. Hay una labor muy importante que la vida religiosa comenzó a realizar, sobre todo a partir de los acontecimientos del 11 de julio del año 2021. Aquel momento en que la población salió a la calle en diversos lugares del país, ese evento tan importante en que el pueblo encontró un espacio de expresión de sus necesidades materiales y de su necesidad de libertad. Ese tiempo, esa fecha marcó un antes y un después también en nuestro servicio, dentro de la Compañía de Jesús, en la vida religiosa y en la iglesia en Cuba, porque todos esos jóvenes, en la mayoría de los que salieron a la calle y que fueron apresados, fueron jóvenes y que todavía muchos de ellos están en la cárcel. E inmediatamente pasó aquel momento del 11 de julio, la conferencia de obispos el día siguiente hizo una declaración muy valiente, como reconociendo ese grito como un grito válido y pidiendo que fueran respetados como los derechos de toda esa gente que salió a protestar, a manifestar lo que pensaba.
También un llamado como a evitar que se diese un conflicto violento por la reacción que tuvo el gobierno al dar una orden que invitaba a su gente como a salir a enfrentar a los manifestantes. La conferencia de religiosos, de la cual yo estaba de presidente en ese momento, al día siguiente, al tercer día después del 11 de julio, sacamos también una declaración reconociendo en esa voz de la gente en la calle, pero como un derecho a respetar el derecho a la libre expresión, un derecho que está en la Constitución. También reconociendo, nosotros reconocíamos en ese documento, en ese grito de la gente en la calle, reconocíamos la voz de Dios, en la voz de los que gritaban en la calle como un grito de Dios que nos interpelaba. Y estábamos llamando también a que se respetase ese derecho de los que salieron a la calle. Y eso fue provocando todo una especie de persecución de parte del Estado a la actividad y al que hacíamos con la vida religiosa. Y a los pocos días nos llamaron a la directiva de la conferencia de religiosos, nos llamaron a la oficina de asuntos religiosos, en el área donde está el comité central del partido, nos llamaron a todos para pedirnos explicación y para llamarnos la atención por primero por lo que habíamos escrito apoyando a la gente y también por la actividad que inmediatamente comenzamos de prestar un servicio de acompañamiento de los encarcelados y de sus familiares. Y como ese servicio se ofreció por las redes, se puso un teléfono para comunicarse y se creó equipos de apoyo. Entonces también nos llamaron la atención sobre eso. Primero sobre el documento que escribimos, luego sobre el servicio que estábamos prestando, considerando que la iglesia al hacer eso se estaba metiendo en un terreno político, le estábamos haciendo el juego a fuerzas de afuera que querían contrarrevolucionarias. Nosotros, delante de ellos, afirmamos nuestra clarísima identidad religiosa y evangélica, en el sentido de que acompañar a los presos, eso está en el Evangelio. Estuve preso y fuiste a verme, me visitaste. Nosotros, siguiendo un mandato evangélico, acompañamos presos en todos los lugares donde vivimos del mundo. Por eso no renunciamos a ese servicio. Y eso nos puso en conflicto abierto. Pues querían que dejáramos ese servicio y que no estuviéramos informando sobre lo que le pasaba a los presos, que no estuviéramos observando los procesos porque íbamos denunciando los momentos en que en el proceso se faltaba a la justicia, las anomalías del proceso la íbamos en mensajes de la directiva de los religiosos, íbamos informando esas anomalías. Y también por eso nos llamaban la atención, me lo hicieron a mí personalmente, pero también a toda la directiva de la Conferencia de Religiosos de Cuba. Creo que ese ha sido un conflicto importante que llevó a la expulsión del presidente, o sea, mi expulsión de Cuba. La manera en que se hizo, mucha gente pensó que me habían expulsado de manera violenta o que se aparecieron públicamente a llevarme. El método que utilizaron fue simplemente el negarme la renovación de mi residencia temporal, que se renovaba cada año. Y me la negaron desde el principio, desde enero. Y me fueron avisando que no me la iban a renovar y finalmente me dijeron que tenía que salir del país. Por eso salí del país el día 13 de septiembre de este año, después de obligarme a hacerlo, al no renovarme la residencia, dejarme ilegal y pedirme que saliera del país. De parte de ellos no ha habido ninguna declaración pública sobre mi caso, de manera que lo han manejado todo como por debajo.
pero es evidente que lo hicieron por mi compromiso con la vida religiosa y más que un ataque personal en contra mía, era una manera de presionar a la vida religiosa que estaba haciendo ese tipo de presencia y de reflexión a favor de la libertad de expresión, a favor de los presos que estaban en las cárceles y de sus procesos. Era un mensaje a esa vida religiosa. También un mensaje a la Compañía de Jesús que asumía también ese compromiso. Pero la vida religiosa en Cuba tiene un trabajo muy importante. Es de las pocas instituciones, la vida religiosa y la iglesia, de la que forma parte la iglesia también, que mantiene cierta autonomía delante del Estado, que ha ido como engullendo todas las otras instituciones, la va infiltrando y las va cooptando. Entonces, la iglesia, la vida religiosa dentro de ella, algunas iglesias cristianas, la, los masones, han sido algunos espacios de cierta autonomía que mantienen sus comunidades funcionando, mantienen un servicio y a veces también posturas distintas sobre cómo deben hacerse las cosas. Lo hacen también los artistas, lo han hecho grupos, otros grupos han manifestado sus diferencias, pero le ha costado articularse para presentar alternativas que ayuden a buscar un mejor futuro para el pueblo cubano. Yo quería indicar que creo que la Iglesia de Cuba tiene una presencia también con mucha autoridad. Ha tenido documentos públicos de peso, como un documento que escribió en Navidad, en la que expresaba la Cuba que soñamos y la importancia de los derechos, la importancia de ir por los caminos del diálogo y la conciliación, la importancia de respetar la libre expresión de la gente. Ha habido unas manifestaciones fuertes de parte de la conferencia de obispos cuando lo han hecho de manera conjunta. Y, y eso está ahí. Al mismo tiempo, la Iglesia de la Vida Religiosa vive continuamente delante de una disyuntiva difícil. Si tú denuncias una injusticia, se te pueden cerrar las puertas y te terminan sacando del país y el extranjero te anulan una serie de facilidades para hacer la misión. Y al mismo tiempo, si no lo haces, estás como apoyándolo implícitamente. Y la iglesia vive continuamente entre esa disyuntiva. También puedes perder la oportunidad de acompañar a las víctimas, a los que están ahí, y a la gente más necesitada. Por un gesto de profecía, de repente pierdes la oportunidad de acompañar a mucha gente que sufre. No es una eh, opción sencilla la que vive cada persona que tiene una responsabilidad dentro de la iglesia. Pero sin duda el pueblo cubano está en un momento buscando una expresión ciudadana de más madurez. Y muchos jóvenes, intelectuales, artistas y gente en la vida religiosa, sacerdotes, han dado la cara y creo que es un momento de madurez que va emergiendo poco a poco y que puede ayudar al futuro de Cuba y creando la posibilidad de algo diferente, alternativo, eh, que ayude a todo ese pueblo. Y nos quería simplemente dar testimonio de esta presencia de la iglesia y de la vida religiosa, de la Compañía de Jesús en Cuba. Y, y desde aquí, en comunión con todos los que participen, eh, también expresar el deseo que tenemos de una Cuba con todos y para todos, una Cuba inclusiva. Creo que lo que se nos hace difícil a nivel de iglesia siempre es que queremos una Cuba inclusiva, en la que las personas puedan expresar lo que quieren, puedan elegir, una Cuba de valores democráticos, y eso es evangélico. Y al mismo tiempo no queremos una Cuba en la que para yo imponer mi verdad
tenga que excluir a otro. Y eso implica el difícil camino de incluir al enemigo. Es tal vez el discurso más complejo y más difícil que tenemos como iglesia. Cómo proponer algo, la Cuba con todos y para todos, incluye a los que me adversan, a los que me han hecho el mal. Cómo hacer ese camino inclusivo. Cómo no repetir nosotros lo que estamos negando. Quisiéramos nosotros acabar con, con una práctica que para afirmarse excluye al que piensa diferente. Pero bueno, esta es mi reflexión. Yo no puedo participar en el debate, estoy en un taller y en estos días estaré en un retiro espiritual. Pero bueno, desde aquí participo con todo el deseo de que podamos caminar juntos, buscando caminos, escuchándonos, construyendo una Cuba con todos y para todos. Bueno, siempre para mí es un gustazo escuchar a David, porque es un hombre de la cultura del encuentro. Y bueno, ya hemos escuchado la dimensión sacerdotal, de vida religiosa de la iglesia, y yo le pido ahora a Joe que nos comente cómo está viviendo la iglesia en su vocación laical, pero también esa iglesia joven que camina en Cuba. Bueno, una vez más agradecer a los que nos han invitado, a los que han preparado este encuentro. Yo, antes de hablar un poco de la vivencia como laico y de los jóvenes laicos, voy a ir un paso un poco atrás, porque en el 2016 la Iglesia cubana celebró una asamblea de laicos, que yo recuerdo con mucho cariño porque era el laico más joven que participaba en la asamblea. Y allí publicamos un decálogo del laico cubano, que visto ahora, recuerdo además los momentos de la asamblea, como con cierta ingenuidad pensábamos que teníamos que prepararnos para una Cuba próxima que iba a venir y que un cambio que iba a llegar ya casi en cualquier momento y que iba a ser muy suave, cosa que no ha tenido nada que ver con el desarrollo de los últimos 2 años. Pero del decálogo hay 3 cosas que yo quisiera rescatar, porque me parecen interesantes vistas en perspectiva. El segundo punto decía que queremos ser laicos que aman apasionadamente a la iglesia y a Cuba y que atentos a los signos de los tiempos quieren comprometerse con el mejoramiento de la sociedad a pesar de sus miedos, teniendo en cuenta sobre todo a los que más sufren. Eso me parece interesante. Me parece interesante otro de los puntos que decía que queremos ser laicos preocupados por la formación permanente y conocedores de la doctrina social de la iglesia. Y me parece interesante el punto 6 que decía que queremos ser laicos que viven y contagian alegría y esperanza y que descubren el resucitado en el prójimo. Entonces, partiendo de estas 3 puntos, quisiera un poco, a modo también de cronología, lo que hemos ido viviendo como jóvenes y como laicos dentro de la iglesia. Y empiezo un poco antes de estos años de tanto conflicto, porque en enero del 19, antes de que empezara todo a revolverse tanto, los jóvenes cubanos, en gran número, por primera vez en la historia, participaron de la Jornada Mundial de la Juventud, que fue en Panamá. Y llegando de Panamá a La Habana, nos encontramos con una situación que había habido un terremoto en La Habana, un tornado en La Habana, y yo lo rescato porque lo recuerdo como la primera vez que los jóvenes católicos, sin que nadie les dijera nada, sin que hubiese una convocatoria oficial, se lanzan a algo que tenía una implicación directa con la sociedad. Es decir, no es que los jóvenes hubiéramos estado toda la vida sin hacer nada, pero, digamos, no había una invitación de los obispos, no había una invitación de los sacerdotes, no había un proyecto misionero, no había nada. Fue simplemente llegar de Panamá, dejar las mochilas y salir a ayudar en lo que había sucedido en La Habana. Y eso con el añadido de que es una de las primeras veces que yo recuerdo como un enfrentamiento directo con el gobierno de Díaz-Canel que estaba casi empezando. Porque, y es una de las cosas que llama la atención en el caso cubano, en Cuba no se criminaliza solamente a la oposición directa, en Cuba se criminaliza cualquier cosa que no vaya completamente alineada con el gobierno. En ese caso, de los que estaban ayudando,
La propaganda habló en contra de todas las personas, asociaciones que estaban ayudando, pero que no estaban ayudando desde las filas del gobierno. Y en eso nos vimos vinculados nosotros de gratis, como digo yo, porque nadie nos había llamado, nadie nos había hecho nada, pero estábamos allí y estábamos ante la pregunta constante, tanto de la gente, cada vez que llegábamos a una casa a visitar, ¿ustedes de parte de quién vienen? O sea, la gente con miedo, porque si vienes de parte del gobierno te dejamos entrar, si no, pues hay que ver cómo hacemos. Entonces, eso, ¿no? Yo creo que fue un primer choque con una realidad que nosotros, digamos, habríamos leído de que le pasaba a otros, pero que no nos había pasado a nosotros en carne propia, ¿no? La necesidad de decir, no venimos de parte de la QJE, no venimos de parte de la Universidad de La Habana. Sí soy estudiante de la Universidad de La Habana, pero no vengo de parte de la Universidad de La Habana. Sí soy católico, pero no vengo de parte de la iglesia en el sentido de que no te voy a regalar un evangeliario, no te voy a dar un rosario, no te voy a obligar a apuntarte a nada. O sea, vengo a saber cómo estás, vengo a ofrecerte ayuda. Y eso fue interesante porque además fue un movimiento grande. Como digo, había habido una delegación de más de 200 jóvenes de La Habana que habían ido. Bueno, 500 de toda Cuba, pero de La Habana había habido más de 200 que han venido a la jornada y vienen con toda esa experiencia a volcarse hacia esto, junto con las publicaciones en redes sociales, el ser atacados, el ser citados en la universidad. Es la primera vez que en un gran número hay jóvenes que chocan con esta realidad. Y por eso me gusta empezar por ahí, porque ahí aprendimos, digamos, no teóricamente, sino en la concreta, que vivir esto que decía los obispos, vivir esto que nos decía la Asamblea de Laicos de comprometerse con la sociedad, iba a tener un costo. Iba a tener costo, iba a implicar miedo, iba a implicar que en las universidades se te marcara, iba a implicar lo que conocemos ya. Y ahí lo aprendimos sin esperarlo. Después de esto, entonces, viene todo un par de años que son como frenéticos. Yo saqué aquí algunas cosas que me parecen interesantes. En el septiembre del 19, cuando nosotros que somos especialistas, bueno, ellos que son especialistas en eufemismos, nombran como coyuntura lo que era el inicio de una gran crisis, nace entre los jóvenes católicos un proyecto también en redes sociales que llamamos Pensemos Juntos en aquel momento y que estaba orientado precisamente a la formación en doctrina social de la Iglesia. Es un paso interesante porque también es un grupo de jóvenes que deciden desde su identidad cristiana, desde su identidad católica, pero sin una referencia directa a la institución, sin una referencia directa a la iglesia, sin un mandato, sin un obispo detrás que respalde, deciden abrir un proyecto, deciden comenzar algo para servicio de la sociedad. De hecho, los materiales que se compartían nacían de la perspectiva cristiana, pero en principio no estaban dirigidos solamente al público cristiano católico, lo cual me parece de nuevo interesante. Y desde ese mismo proyecto que estuvo compartiendo material de formación de doctrina social de la iglesia, se aspiraba a un encuentro o la organización de encuentros reales, pero entra la pandemia y eso no pudo suceder. Pero toma una nueva dimensión cuando durante la pandemia, como por junio, julio del 2020, Ana Melis Ramos, que es miembro del Movimiento San Isidro, intentaba mandar una carta a uno de los obispos cubanos, al cardenal, a Monseñor Juan, y nos pide a nosotros que, apoyemos firmando la carta. Insisto, es una carta al obispo, no es una carta a las autoridades, era una carta al obispo para que mediara en un conflicto que había con la entrada de algunas ayudas a Cuba. Nos pide que ayudemos firmando y que además la acompañemos. Eso fue un momento tenso para muchos de los que firmaron. Para mí no, porque a mí nunca me citaron. Pero de nuevo fue otro encontronazo de jóvenes que no se lo esperaban, porque ellos escriben una carta al obispo, o sea, firman una carta escrita al obispo, carta que se publica en las redes sociales, la publica La Hora de Cuba, creo que fue, y a partir de ahí empiezan los interrogatorios a estos jóvenes que habían firmado la carta. Y además fueron interrogatorios, digamos, un poco más tensos que aquellos anteriores primeros, porque aquellos habían sido un poco informales. Estos ya estaban en medio de la pandemia, ya estaban todas las cosas cogiendo otro ritmo en Cuba, y fueron interrogatorios en donde hubo amenazas, en donde hubo preguntas que atacaron a la privacidad de los jóvenes. Y bueno, nosotros nos vimos ahí un poco
mediando en todo esto. E incluso recuerdo que había jóvenes menores de edad, había jóvenes menores de 18 años que fueron citados por algunos por haber firmado, otros por haber sido hermanos de jóvenes que firmaron, pero que no querían interrogar a esos que habían firmado, porque ellos siempre eligen bien a quién interrogar y a quién intimidar. Después de eso viene el acuartelamiento del movimiento San Isidro, y de nuevo pensemos juntos, se lanza, tuvimos la disyuntiva de decir, ante esto hay que hacer algo. Tuvimos debates, tuvimos discusiones, porque ciertamente no es un grupo de personas con quien tuviéramos relación previa, excepto con Anamelis, que nos conocíamos. Yo la acompañé a que entrega aquella carta, pero no había relación directa. Y estaba siempre latente la posibilidad de que se criticara que muchas de las formas estéticas, incluso de los comportamientos morales de ese grupo, no van directamente relacionados con la moral que predica la iglesia. Sin embargo, había una realidad. O sea, había un grupo de personas que la autoridad estaba atentando contra su dignidad humana, y eso había que decirlo. Entonces nos lanzamos, hicimos una carta que no nos esperamos que tuviera repercusión que tuvo más de 500 firmas, lo cual pensado ahora me parece nada, pero en el momento nos pareció totalmente abrumador. Estamos en septiembre de 2020, no era algo en lo que la iglesia usualmente se metiera, en hacer cosas públicas, en hacer cosas en las redes sociales, en firmar cartas, y nos sorprendió por esto que decía. Había el miedo de que nos acusaran de estar apoyando algo que no iba con la moral de la iglesia, pero nos sorprendió sobre todo porque cuando hicimos el balance de las firmas, más del 50% de las firmas era de personas que estaban viviendo en Cuba. Es decir, jóvenes y no tan jóvenes católicos que todavía vivían en Cuba y que habían decidido escribir públicamente en Facebook su nombre, incluso la ciudad donde vivían, en un llamamiento. Eso a mí me parece que no es poco. Eso a mí me parece que no es poco, porque no estamos ahora, después del 11 de julio, estamos todavía en noviembre de 2020. Y es un síntoma de que había desde hacía mucho tiempo un deseo de participar públicamente. Había desde hacía mucho tiempo un deseo de decir, yo quiero otra cosa. Había desde hacía mucho tiempo un deseo de decir, a mí me interesa la verdad por encima de todo, a mí me interesa la dignidad del ser humano por encima de todo. De hecho, muchas personas en los comentarios ponían, yo no comparto tal y tal cosa, pero firmo esta carta porque yo no comparto que el gobierno esté actuando de la manera que lo está haciendo. Y así de allá para acá ha habido un montón de iniciativas de este tipo. Después, Pensemos Juntos, surgió Areópago Cubano, que era otra página en Facebook también con el mismo sentido de formación y doctrinación de la iglesia, más desde los sacerdotes, un grupo de sacerdotes habaneros, un grupo de sacerdotes camagüeyanos que también intentaban esto. Estaba Sor Nadiesca, que era superiora de las Hijas de la Caridad durante todo este tiempo, hasta hace muy poco, y que ha sido una voz que ha sido con cierta constancia importante desde el sentir cristiano hacia lo que está sucediendo en Cuba. He estado también dentro de este grupo de Areópago, pero creo que es importante destacarlo, el padre Alberto, un sacerdote camagüeyano, que también ha hecho mucho énfasis en la formación en doctrina social de la iglesia. Y en general es algo que yo creo que es necesario todavía, es necesario incluso aún más. De hecho, el panel se llamaba algo como desafíos de la iglesia. Yo creo que uno de los desafíos que tenemos ahora mismo es insistir en la formación en doctrina social. Recuerdo cuando surge Pensemos Juntos, un amigo me decía que su pasión era que la Cuba futura no se pensara sin la iglesia. Y no lo decía desde el punto de vista de la búsqueda de poder, de la búsqueda de una institución buscando su lugar, sino desde el punto de vista de no querer que la Cuba que viene se piense sin lo que el mensaje auténticamente cristiano puede aportarle. Y yo creo que en eso los laicos tenemos la misión. Ya no estamos en la iglesia que depende solamente de que los obispos hablen, aunque ahora hablaré un poco de los obispos. Pero los laicos tenemos la gran misión de aportar desde lo que es propiamente cristiano, desde una visión de doctrina social. Y en eso, otra de las cosas en que se insistía en aquel encuentro de laicos, la vocación al diálogo. Es decir, nosotros, si bien eso es cierto en cualquier país del mundo, en el nuestro, yo recuerdo al cardenal Ortega que decía que nosotros no teníamos cultura de democracia porque en 120 años de república habíamos tenido 2 intervenciones militares y 3 dictaduras, con lo cual no sabemos hacer democracia. Que era importante que los laicos, que la iglesia aprendiera un modo dialogante, que la iglesia no se viera hacia futuro como un gueto que quiere proponer una única cosa, que nosotros tenemos mucha diversidad también dentro de la iglesia y que nosotros tenemos que vivir eso, porque si queremos ser, de hecho, fermento de la sociedad,
el diálogo que queremos proponer hacia afuera tenemos que vivirlo primero hacia adentro. Es uno de los retos más grandes que yo creo ahora mismo que hay. Otra cosa que paso rápido, porque seguramente hablará más Roberto Veiga, es la relación de la jerarquía de la iglesia con la situación que está pasando. Yo no voy a hablar de lo que han hecho los obispos, pero sí quiero hablar de lo que hemos hecho los laicos de cara a eso. Ya, en todo este tiempo se ha visto en Cuba una insistencia, a veces exigencia de los laicos hacia los obispos de que hablen, de que se pronuncien. Y eso a mí me parece importante porque es de alguna manera un servicio que hacen los laicos a la sociedad. Porque cuando los laicos le piden a los obispos que hablen, no le piden a los obispos que hablen y que prediquen del evangelio y que prediquen solamente de las cuestiones de la iglesia. Los obispos le están diciendo, los laicos le están diciendo a los obispos, la sociedad cubana necesita que ustedes tengan una palabra sobre la realidad. Y los laicos a veces han sido muy atrevidos en la manera en que le exigen a los obispos pronunciamientos, lo cual a mí me parece interesante de rescatar. Y termino con el tercero de los puntos que dije de la Asamblea de Laicos, que a mí me parece probablemente el reto mayor que tiene ahora mismo la iglesia y en particular los laicos, que es vivir y contagiar alegría y esperanza. Porque ahora mismo cuando pasamos 8 horas de apagón y cuando te despiertas todos los días con que alguien se fue, es muy difícil vivir la alegría, es muy difícil vivir la esperanza. Pero si no la vive el laico cristiano católico, si no la vive el que ha asumido como verdad fundamental de su vida que Cristo resucitó y que como Cristo resucitó, todo lo demás es pasajero y todo lo demás tributa hacia la consumación de la historia, ¿quién lo va a hacer? Entonces, insisto, yo sé que es muy difícil y además es más fácil decirlo desde aquí, desde España, donde no tengo ni apagones ni mis amigos se están yendo. Yo soy uno de los amigos que me fui, yo soy uno de los amigos que causó dolor en aquellos que están allá, pero de alguna manera siempre pienso que nuestra tarea desde el lado de acá es intentar hacer ver esas pequeñas luces que haya de resurrección y en fondo de esperanza. Esperanza que en clave cristiana no se traduce en sentarse a esperar. La esperanza cristiana no es esperar, la esperanza cristiana es construir aquello que tenemos certeza de que va a llegar. Gracias, Joe, porque yo creo que nos has recordado a los que somos católicos o cristianos que la esperanza cristiana no es una esperanza optimista, es una esperanza que pasa por la cruz para convertirse en resurrección. Y eso yo creo que a los que vivimos la fe católica nos ayuda, sobre todo en este contexto de tanto dolor. Bueno, Roberto, vamos un poco a entrar a hablar sobre la relación Iglesia-Estado en el último tiempo en Cuba, después de ver cómo lo vive la feligresía. Bien, un saludo, muchas gracias por el evento y muchas gracias por la invitación. Leonardo me ha pedido que yo opine sobre las relaciones de la Iglesia y el Estado en esta última etapa, 2 años aproximadamente. Es un reto por 3 razones. Suele confundirse las relaciones Iglesia-Estado con las relaciones Iglesia-Sociedad. Ese es el primero. Al menos 3. Ese es el primero de los 3 que voy a mencionar. El segundo, porque las relaciones actuales de la Iglesia y el Estado, de la institución eclesial y el Estado, son la consecuencia de varias décadas. Entonces, una opinión sin dar 4 o 5 ideas de lo que ha ocurrido en estas décadas, pues podría llevarme a afirmaciones positivas que pudieran parecer ingenuas o a críticas que pudieran ser injustas, ¿no? Y por último, decir todo esto en 10 minutos implica una síntesis que elimina matices, explicaciones y puede resultar algo que no sea objetivo. Pero trataré de vencer estos retos. La Iglesia, en su función, tiene la dimensión del culto de acoger y acompañar espiritualmente a los feligreses, pero tiene también el mandato de velar por la sociedad y de acompañar a la sociedad. Por aquellos incluso que no piensan como ella, incluso que piensan cosas contrarias a ella. Por eso él decía hace un instante que la Iglesia podía defender el derecho a expresar un criterio, aunque la Iglesia no lo compartiera. No comparte el criterio, pero defiende el derecho. Entonces tiene una dimensión social que la implica en las relaciones con el Estado, porque entra en la política. Y las relaciones con el Estado ya sí va teniendo mucho que ver en casi todos los lugares con un vínculo más institucional y no de las comunidades cristianas, no de los laicos. Por lo general hay una intervención de la Iglesia como institución.
Y en un Estado totalitario, pues toda la relación con el Estado, toda relación política es con la institución eclesial. La iglesia en Cuba tiene una historia que le hace tener un peso y que le hace que le pidamos mucho más en este presente. La iglesia es la única institución que está en Cuba desde que Cuba inició como sociedad hace más de 2 siglos, en todo el territorio nacional, con una cosmovisión de las cosas, aunque existen muchas otras, y con un mensaje de serenidad, de paz, con un modo de asentar el bienestar y el desarrollo de la libertad y de la democracia. Ha tenido afines, ha tenido detractores, pero está presente. Todo el siglo XIX tuvo una participación tremenda en los cimientos de la nación cubana. La primera mitad del siglo XIX en el Seminario San Carlos y San Ambrosio, aunque no fue el único sitio, fue donde con mayor amplitud y solidez se gestaron ideas de Cuba que después participaron de las ideas que tuvieron instituciones masónicas, otras. O sea, hay una presencia. Todo el siglo XIX tiene una presencia cultural, vamos a decir, hegemónica. En los servicios sanitarios, en los servicios de educación, vamos, una institución asentada, llega a la independencia, ahí hay un poquito de conflicto, porque si bien había habido una participación significativa, hasta de clérigos, no solo de laicos, en la lucha por la independencia, la institución no fue clara en que quería la independencia y entró el siglo XX con alguna desventaja, pero que no le costó trabajo recuperar. Si analizáramos la historia, y no es esto lo que voy a hacer, tengo que dar salto, la iglesia recuperó una presencia, yo creo, que es mucho más importante que la que había tenido en el siglo XIX, porque era adaptada al siglo XX, en las universidades, en la defensa de determinados derechos con San Juan de Letrán, los derechos laborales. En Cuba se propuso, creo que en la primera mitad, el primer código laboral de todo el hemisferio americano, en San Juan de Letrán, ahí de Cuba, ¿no? O sea, había una preocupación social. Si la derrota de la iglesia por el conflicto revolucionario no hubiera sido en ese momento y la iglesia hubiera podido llevar aquella dinámica 15 o 20 años más, se hubiera convertido en una institución de una potencialidad que hoy tendría muy grande, muy grande. Pero el 59 truncó muchas cosas que todavía estaban por desarrollar, pero que ya estaban ahí. El 59, en el conflicto que hay en Cuba, hay una guerra civil en la primera mitad de la década del 60, donde ya había triunfado la revolución, pero hay una guerra civil en la que nuevamente resulta triunfadora la revolución. La iglesia queda entre los vencidos, ya había habido más conflictos y queda sometida a la posición de víctima, ¿no? Le llamamos el silencio, el cuidado de la iglesia para poder estar presente, ¿no? Y al menos acompañar espiritualmente a los feligreses y a otros, ¿no? Y un día dije esto, y no sé si es que no lo logro explicar bien, y varias personalidades, lo que voy a decir ahora, ¿no? De la iglesia, a quien admiré mucho y quise mucho, y me quisieron mucho, casi que me regañaron. No, pero aquello fue malo que la iglesia quedara despojada de todo. Pero al quedar en la posición de víctima, hubo una mayor empatía de la iglesia con las víctimas y de las víctimas con la iglesia. Y cuando la percepción de víctimas se fue ampliando en sectores de la sociedad cubana, la iglesia era testimonio de cómo sobrevivir a ello. Y eso fue un valor en ese momento. No sé si logré decirlo. El padre Marciano García, un gran carmelita descalzo, que los tiempos de mayor persecución fueron los tiempos de mayor testimonio. Hombre, yo recuerdo al padre Marciano en Matanzas en la década del 70, y él fue una iglesia que se logró asentar en la sociedad cubana. Eso le permitió entrar en el ENEC a finales de la década de 86, por ahí, 1986, redefinir el posicionamiento de la iglesia, con una iglesia muy, muy cubana, con una iglesia muy, muy evangélica, con una iglesia que le tendía puentes a todos. Y comenzó a hacer una labor en la cultura y una labor en determinadas asistencias sociales bastante fuerte. Todas las diócesis de Cuba llegaron a tener publicaciones importantes, algunas más de una. Todas las diócesis de Cuba llegaron a tener bibliotecas importantes donde se reunían profesionales, etc. La iglesia fue logrando una presencia en los actores que podían dinamizar la sociedad. Eso le trajo conflicto con el Estado, por supuesto, pero también fueron encontrando ahí unos modos muy difíciles de relacionarse. Había en aquel entonces
una dinámica dentro del episcopado muy positiva durante muchos años. Los obispos todos participaban, pero de la tensión, voy a empezar de oriente a occidente, entre las perspectivas de Monseñor Mauricio, arzobispo de Santiago, de Monseñor Adolfo, arzobispo de Camagüey, del cardenal Ortega, arzobispo de La Habana, y de otros obispos, como Ciro en el occidente, como Emilio aún en Cienfuegos, iban aportando una tensión que les hacía posicionarse muy bien, o bastante bien, dadas las circunstancias, ¿no? Eso conllevó a que muchas personas comenzaran a atender a la iglesia. Muchos cubanos, creyentes y no creyentes. Vino la carta pastoral de 1993, El amor todo lo espera, que fue un suceso importante, aún por las críticas que le puedan hacer. Es un suceso importante. La iglesia toma un rol, 3 papas visitan Cuba, la visita de Juan Pablo II, que hoy se hablaba aquí de ella, es histórica, por situaciones que habían dentro de Cuba, por la capacidad que tuvo la iglesia cubana de gestionar la visita, por el carisma y la capacidad de comunicación de Juan Pablo, por el modo en que se gestaron todos sus discursos y todos sus pronunciamientos entre la iglesia de Cuba y él. De Roma vino, como se suele decir, todo lo que a Roma fue desde Cuba. Luego con la altura y el carisma que sabía ponerle Juan Pablo. Eso es un tema que da para un simposio total. Y llegan en Cuba los aires de cambio, ¿no? Los aires de cambio no han llegado nunca. Se intensifica el deseo de cambio, los grandes paradigmas se destruyen. Si bien ellos no pierden el poder, los paradigmas que sostenían se destruyen. Empiezan las cosas a intentar acotejarse por parte de unos y por parte de otros no. Y muchos miran a la iglesia y le piden una función reconciliadora de lo cubano. Reconciliadora de lo cubano, que no es querernos si nos hacemos daño, no. Vamos a restaurar las cosas, ¿no? Y sí, vamos a restaurar las cosas. La reconciliación es una restauración de la dignidad que debemos unos a otros, ¿no? No es arrodillarnos ningunos ante otros ni nada. La iglesia empieza con esa función. Llega un momento en el que en Cuba parece que él mencionaba que podía comenzar un cambio sereno. Incluso lo prometieron desde las estructuras del poder. Hay un momento en que desde las estructuras del poder lo define el propio Raúl Castro. Tres cambios esenciales. Una reforma económica que trajera bienestar a Cuba, que no fue, porque le tomaron miedo. Eso es otro tema al que pudiéramos conversar mucho. Un mejoramiento de la eficacia de la institucionalidad pública. Sin economía y sin democracia es imposible un mejor funcionamiento de las instituciones públicas, y asentar a Cuba mejor en las relaciones internacionales. Y que sus herederos hicieran los otros cambios después. Pero le tomaron miedo a todos. Él traicionó su proyecto de reforma, si fue auténtico, si fue sincero alguna vez. La iglesia había entrado de algún modo en ese proceso, y fue con el proceso de diálogo que se convocó entre el gobierno y la iglesia en el 2010. Proceso de diálogo que tuvo consecuencias positivas, pero que no concretó en un proceso de diálogo a favor del país. La iglesia no se puso de acuerdo, los obispos tampoco se pusieron de acuerdo, y voy rapidito, voy a saltar. Terminó en una relación entre el cardenal Ortega y Raúl Castro. Terminó en eso. La responsabilidad no fue solo del cardenal Ortega, aunque él cometió grandes errores, y al final convertirla en eso. Pero la responsabilidad de que llegara ahí, participamos todos. Yo en aquel momento era bastante protagónico en algunas instituciones de la iglesia, dirigía la revista Espacio Laical, dirigía la Comisión de Justicia y Paz en La Habana, hicimos una semana social, la 10ª, o sea que también soy responsable de lo que salió bien y de lo que salió mal en aquel momento. Entra un momento de desconsuelo de muchos sectores, que estoy terminando, que le habían pedido a la iglesia un camino reconciliador. Muchos optan, aspiran a un cambio de liderazgo cuando el cardenal Ortega se retirara. Se retiró creo que en abril del 2016, falleció en julio del 2019, pero la iglesia sigue funcionando en sus relaciones con la sociedad. Yo estoy hablando de la del Estado. La de la sociedad, mientras más difícil sea la relación de la iglesia con el Estado, mientras más opaca y más desdibujada sea la relación entre la iglesia y el Estado, más heroica es la relación de la iglesia con la sociedad. Cuando digo esto,
no es todo lo contrario, ¿no? Entonces, pero no se logra. Llega la crisis cubana, muchos aspiran que la iglesia tenga un rol de nuevo facilitador. La iglesia, si es con el Estado, tiene que ser la institución, pero el episcopado está atrapado en una disyuntiva. Tenía que retroceder de la política del cardenal Ortega, que era de serenidad y de diálogo, y la otra era de presión al gobierno, que institucionalmente se siente incapaz de poder ejercer una presión efectiva, mientras ocurre la relación de la iglesia con la sociedad. Los obispos están atrapados en esa disyuntiva, no encuentran creativamente algo que integre todo esto o logre otras cosas y los proyecte. Después digo la parte del Estado y casi termino. Y la iglesia también está atrapada en que yo creo que no ha querido hacer. En aquellos años de ese diálogo, muchos le pedimos a la iglesia que hiciera una reunión nacional que no pretendiera sustituir al ENEC, pero sí expresar el ENEC en aquel contexto. Yo creo que la iglesia casi está forzada a hacerlo hoy, y es lo que le permitiría a los obispos replantearse una posición. Hoy prácticamente no está definida una posición institucional en relación con el Estado de acuerdo a las circunstancias que están pasando en Cuba. No existe. En un momento en el que debería eso estar muy claro. Lo otro que ocurre en Cuba es que estamos frente a un Estado que ha perdido su perspectiva de relación con Cuba. Él no va a atender con certidumbre una relación con la iglesia, una relación con la sociedad civil. Él ha perdido esa perspectiva. Requiere mucha iniciativa de la sociedad para imponer que existe una sociedad civil y requiere mucha iniciativa de los obispos, entre las que yo creo que debería estar una expresión actual del ENEC. Muchas gracias. Sí, pero ya resultado Mínimo. de eso, ¿no? Sí, no, mínimo. Yo creo que hay un camino que la iglesia está haciendo y que yo le tengo mucha fe, que es el camino sinodal. Y en ese camino sinodal, los documentos que están saliendo de las parroquias, que están saliendo de las diócesis, de las comunidades de vida apostólica, están siendo muy fuertes. De hecho, recuerdo estando en Cuba la reunión de la vicaría de la Víbora, me olvidé el nombre de la Víbora, Zona Pastoral Víbora de la Asunción, que es el este de La Habana, y Sor Concha, una religiosa del amor de Dios, se paró y terminó diciendo patria y vida. Todo el mundo se quedó atónito. Y eso también habla de una iglesia que siente, pero como yo dije al principio, una iglesia frágil que yo y Roberto nos han dicho, pero esa fragilidad también en lenguaje cristiano es fortaleza, porque es compromiso evangélico y es opción por los pobres. Entonces, bueno, yo animo a quien tenga alguna pregunta, algún intercambio, alguna idea. Carolina Barrero. Arturo, dale el micrófono. Gracias, Leo. Gracias, Joe. Gracias, Roberto Vega, por esta explicación de la relación entre la Iglesia, el Estado y la sociedad civil en Cuba de los últimos años. Es muy esclarecedora. Yo no iba a intervenir, pero quiero hacer una pregunta que sé que es incómoda, pero que creo que es indispensable en esta conversación. Porque es verdad que la Iglesia está muy sola. Los obispos, también las monjas, los sacerdotes, pero no solo porque está sola y arrinconada por el Estado cubano. Hay una pregunta que es muy difícil, pero que es necesaria, que es ¿cuál es la posición del Vaticano? ¿Cuál ha sido la posición de su santidad? Porque yo creo que una de las razones por las que los obispos no se han terminado de pronunciar ha sido porque en relación a la postura del Vaticano para con Cuba y lo que ha sucedido especialmente desde el 11 de julio, casi que no han tenido ninguna, y si han tenido alguna es la de que se perpetúe el silencio. Yo recuerdo a Sor Nadiesca, que es un referente, una monja que ha tenido una posición frontal, una monja rebelde incluso para con los mandatos de la propia Iglesia, que le hizo una carta muy honesta, consecuente y respetuosa a su santidad, y hasta donde yo tengo entendido nunca fue respondida.
O los lamentables sucesos en la plaza frente a la iglesia de San Pedro hace unos meses, donde a los cubanos incluso se les arrebató la bandera y no se les permitió ir a pedir, como hacen otros tantos países del mundo, como los sirios, entre otros, ¿no? A los cubanos se les trató con escarnio y no hubo tampoco una palabra de su santidad. Y no solo eso, su santidad incluso ha dicho abiertamente, como el cardenal Ortega en su momento, ha hablado de su amistad y del orgullo de su amistad con el dictador Raúl Castro. Entonces yo creo que esta es una pregunta que, aunque sea incómoda, nos las tenemos que hacer, y es inevitable hablar de eso cuando hablamos de la relación entre la Iglesia, el Estado y la sociedad civil en Cuba, porque ha tenido un peso enorme. Gracias, yo quería Carolina. saber, la opinión de ustedes al respecto. Gracias, porque yo creo que la pregunta era muy necesaria. Joe, Roberto, ¿quién se anima? Yo también quisiera decir alguna idea. Si quiere, yo empiezo precisamente porque en los últimos años no conozco lo que ocurre dentro de la iglesia y así tendría el privilegio de equivocarme y que ellos maticen, ¿no? Mira, y le agradezco a Carolina mucho la pregunta. Yo siempre, y voy primero a plantear, me desagradó mucho lo que ocurrió en la Plaza de San Pedro. Yo creo que no hay... Bueno, si alguien después allí comete algo que va en contra del orden público, bueno, pero a priori yo no creo que tengamos que presuponer que allí van todos a expresarse de todo el mundo lo que quieran, mientras no cometa un acto contra el orden público. No creo que había que prejuzgar a los cubanos y haber hecho. No creo que el Papa tenga una distancia y esté contrario a lo que queremos nosotros, pero tampoco creo que ha sido inteligente en cómo se han proyectado. Quizás no ha tenido las herramientas suficientes. Los grandes expertos que asesoran a instituciones como el Vaticano, lamentablemente, siguen viendo la Cuba que ya no existe y asesoran a partir de ahí. Una Cuba que hace 5 años ya no existe, y hace 3 menos, y hace 2 ni remotamente. Y puede estar un poco en medio de canales diplomáticos buscando cosas positivas, estar cometiendo errores. Creo que debe estar haciendo cosas para procurar determinados avances, pero los errores hay veces pues dañan porque si lo que se hace no tiene la legitimidad también de los actores sociales, no valen para los actores sociales. Terminan siendo en contra de los actores sociales. Ahora, no sé la relación, la Iglesia cubana y el episcopado cubano siempre ha tenido un vínculo muy intenso con el Vaticano y depende extremadamente del Vaticano. Pero en algo difícil de explicar, desde la década del 70, los obispos cubanos fueron tomando el mando de la Iglesia cubana y tienen el mando de la Iglesia cubana. Los obispos pueden decir algo con matices, no contrarios al Papa, pero sí con matices propios de la realidad cubana. Yo no creo que esos desaciertos del Vaticano condicionen en extremo a los obispos cubanos. Por supuesto que hay una relación, necesitan mucho del Vaticano, pero no creo que sea un condicionante absoluto. No lo creo. Vuelvo a repetirte, no sé en los últimos años, pero desde la década del 70 hasta la década del 10 de este siglo, los obispos cubanos tenían el gobierno de la Iglesia cubana. Sí, bueno, sí, la pregunta es incómoda, pero venía. De hecho, yo no recuerdo en los últimos años ninguna vez que yo haya hablado de la Iglesia en Cuba que no haya alguien que pregunte por el Papa específicamente y por el Vaticano en general. Así que, nada, gracias por la pregunta. Yo lo que difiero, como decía Roberto, es cuánto el silencio del Papa condiciona el de los obispos o cuánto el de los obispos condiciona el del Papa, amén de los propios errores que cometa el Vaticano en su gestión. Porque es un dicho muy viejo, lo mencionó Roberto ahorita, o sea, de Roma no viene lo que Roma no va. Y Roma, por muy buena que sea su diplomacia, precisamente descansa en los obispos y descansa en los nuncios. Y en los últimos años de vida del cardenal Jaime, yo creo que al cardenal lo venció, metafóricamente hablando, un optimismo y un deseo de que toda su gestión hubiese servido para algo y hizo que él de alguna manera empezara a ver las cosas mejor de lo que estaban sucediendo. Yo creo que en Roma todavía hay mucho de
la manera en que el cardenal Jaime veía las cosas que estaban sucediendo en Cuba. De hecho, con el Papa mismo, Francisco, por una anécdota de esto mismo que estoy diciendo, la visita del Papa Francisco a Cuba y el discurso a los jóvenes, para mí el discurso del Papa Francisco a los jóvenes cubanos cuando estuvo en Cuba ha sido de las peores cosas que yo le he escuchado decir al Papa Francisco en todo su pontificado. Y eso es mucho porque yo quiero mucho al Papa Francisco y a su manera de ser y de hablar. Pero su discurso a los jóvenes en La Habana para mí fue terrible. A nivel personal y porque además estuvo muy vinculado a la preparación de la visita del Papa a Cuba. Y era inevitable escuchar en Francisco lo que semanas antes nos había dicho el cardenal Jaime a nosotros, los jóvenes que estábamos preparando la visita. Era inevitable fajarme internamente con Francisco por lo que me había fajado en persona con el cardenal. Y muy poco tiempo después, el Papa estuvo en 2014 en Cuba. En el 2016 en La Habana organizamos, en paralelo a lo que estaba sucediendo en Cracovia con la Jornada Mundial de la Juventud, un encuentro de jóvenes a los cuales el Papa nos habló, un videomensaje de unos 15 minutos que era totalmente distinto a lo que había dicho cuando había visitado Cuba. Y totalmente distinto, no porque una persona distinta, sino porque yo estaba escuchando en la voz del Papa la carta que le habíamos escrito los jóvenes cubanos al Papa. O sea, él no estaba leyendo textualmente lo que le dijimos, pero era evidente incluso por la organización de su discurso que iba respondiendo a aquello que nosotros le habíamos dicho que necesitábamos. Entonces, sin quitarle responsabilidad a lo que la diplomacia vaticana está haciendo mal, a lo que su manera personal de relacionarse está haciendo mal. También hay que recordar que él viene de un contexto en el cual le afectaron mucho las dictaduras de derecha, como mismo Juan Pablo II le afectaron mucho las dictaduras de izquierda. Por eso no quiero quitar su responsabilidad. Él tiene su responsabilidad y rendirá cuentas ante quien tenga que rendir cuentas cuando le toque, pero yo no creo que eso esté condicionando excesivamente el silencio de los obispos cubanos. Yo al contrario, creo que el silencio de los obispos cubanos está sumándose a todas estas otras cosas que tiene Francisco en su proyección hacia Cuba. Yo creo que está equivocado. Decías lo de Raúl hace poco, pero un poco antes, cuando estuvo en La Habana, cuando lo del patriarca Kirill dijo que La Habana se iba a convertir en la capital de la unidad, una cosa así, o sea, una cosa que solo tiene sentido si no estás enterado de las cosas que están pasando en La Habana. Entonces, bueno, un poco eso. No defiendo al Papa, él tiene su responsabilidad, tanto él como la diplomacia vaticana, pero no creo que eso sea el problema de los obispos. Insisto, yo creo que los obispos están sumándose a ese problema y están contribuyendo a ese problema. Y eso hace que no sean los obispos los que estén muy solos, sino que sea la iglesia, los laicos, los sacerdotes, las monjas, los que se sientan muy solos, porque se sienten sin el Papa, sin sus obispos, y bueno, solo con Dios, con la Virgen que siempre está, que nos acompaña, y que salió incluso en el 11 de julio. Había imágenes del 11 de julio, sacerdotes con la Virgen fuera. Y bueno, eso es lo único que nos hace falta. Ya el Papa rendirá cuentas en su momento. Yo me voy a tomar el atrevimiento también de hablar, pero es algo que me toca de cerca y es mi madre. Y en la relación que también Joe tiene de tensiones, yo creo que hay algo que muchas veces se nos olvida. La iglesia tiene un principio de subsidiariedad. O sea, el Vaticano dice lo que se informa en los canales de comunicación y consulta que tiene la iglesia. Visitas al líminas, consultas a los nuncios, informes de la conferencia episcopal. Entonces, muchas veces le pedimos al Vaticano una declaración frontal y ese no es el rol de la iglesia. La iglesia es madre y maestra. La iglesia está para escuchar y si sacan las declaraciones del Vaticano, sobre todo del Papa, y la ponen con lo que ha sucedido en Colombia, con lo que ha sucedido, es la misma declaración porque hay algo que se llama Secretaría de Estado. Inclusive, Francisco está siendo un problema para la Secretaría de Estado por su espontaneidad. Eso no quiere decir que Juan Pablo II haya sido fuerte, crítico, Ratzinger lo fue, Francisco lo fue, pero hay una cosa que muchas veces, y esto está en el análisis más histórico de pensamiento, la iglesia es profundamente antiliberal. No de ahora, del siglo XIX con Pío IX. Y quien le haga un coqueteo antiliberal a la iglesia le va a ceñir el ojo y le va a decir, hola, ¿qué tal? Eso es algo que hay que tener muy en cuenta cuando se va a valorar la iglesia. O sea, y
hay otra circunstancia. No es el mismo episcopado, lo que se ha llamado en la historiografía cubana el episcopado estrella. No estamos frente a un José Ciro, no estamos frente a un Pedro Meurice, no estamos frente a un Jaime Ortega, con todas las críticas. Pero de hecho, cuando Fidel Castro atacó públicamente a Meurice, Jaime Ortega, que tenían diferencias sabidas, salió a defenderlo. Hoy estamos ante una conferencia episcopal que es el fruto del proceso formativo que vivió esa iglesia del silencio. Son hombres mucho menos formados. O sea, los obispos cubanos hoy son buenos pastores, como es el caso de Juan de la Caridad García, quien es un hombre que no hay hora para tocarle la puerta, que te lo puedes encontrar por La Habana Vieja con su maleta de la Revolución Francesa, visitando enfermos en San Isidro. Ese es el cardenal Juan García. El hombre que vas a tocarle a la hora que sea, yo Luis no me dejará mentir, para que vayan a ver a Luis Manuel Otero Alcántara. Porque las veces que se ha ido a ver a Luis Manuel, o las veces que se ha mediado, o las veces es la iglesia quien ha estado detrás de eso. Muchas veces la iglesia actúa en el silencio que no entendemos, y eso hay que tenerlo en perspectiva. Es el cardenal quien va y le sirve en tacitas de café, como tanto le gusta, el café a las madres de los presos políticos de la Guinera. Ese es el cardenal arzobispo de La Habana hoy. Y ese es también el servicio de la iglesia. Otra cosa que yo creo es que la iglesia en muchos aspectos se ve desbordada por la situación. Por ejemplo, cuando tiene que entrar un contenedor de ayuda humanitaria, no crean que no pasa los mismos problemas. Te abren la maleta, te abren lo que te abren y te sacan la vida. O sea, pregúntenle a los hermanos de San Juan de Dios qué hacen para mantener sus hospitales, o las hijas de la caridad, o las siervas de San José. A la iglesia, cuando una religiosa abre la boca, van y después le cobran una multa de 3,000 pesos, como hicieron con Ana Elena, que era la superiora de las siervas de San José. La iglesia también tiene que mantener ese rol de madre para un futuro diálogo. Y eso puede parecer difícil, pero también pasa por el silencio. Pasa por lo pequeño. Y eso nos cuesta mucho entender. Porque yo quisiera tal vez un Versisinski cubano. Pero no. Es la iglesia que nos ha tocado. Es la iglesia en la que vivimos, en la que hemos crecido. Y la que ha aprendido a reinventarse tantas veces. Tantas veces. Porque conforme hay una compañía de Jesús que hoy está diciendo lo que está diciendo, hubo un cardenal Ortega. Con sus luces y con sus sombras. Porque fue un hombre que nos sacó de ser la iglesia del silencio. Hace 30 años atrás yo no pudiera haber estudiado historia. Eso se lo debo al cardenal Ortega. Porque era católico, no éramos confiables. Y eso es algo que a veces se olvida. Y se le pone el dedo en la llaga en lo polémico. Pero también hay que verle los matices al hombre. Y por último también quisiera decir, yo fui muy crítico cuando sucedió lo de San Pedro. Porque, señores, el Ángelus es un ejercicio de piedad. Si usted quiere hacer una concentración, muy bien. Váyase el martes a la plaza. Pero no es el Ángelus. El Ángelus es un ejercicio de piedad transnacional. Lo dije desde el primer momento. Los nicaragüenses les han pasado mal, los venezolanos les han pasado mal. Nadie ha ido al Ángelus, porque los que somos católicos y los que hemos estado en el Ángelus sabemos que se vive una piedad. Y no es verdad que lo de la bandera estuvo malísimo, muy mal. Pero también se fue, y disculpen el coloquialismo, a formar el foco en la plaza. Y eso desde que entró por el aeropuerto, la inteligencia italiana lo pasó a la Gendarmería Vaticana. Porque el Vaticano no tiene 2000 años de experiencia diplomática por gusto. Entonces yo creo que hay que situarse en los contextos, los espacios. O sea, a mí como católico no me gustaría que nadie fuera a poner un cartel en una misa, no. Y yo soy progre, y bien progre. No me gustaría. Ah, bueno, vamos a hacer un rosario por Cuba, y lo vamos a hacer donde haya que hacerlo. Al costo que haya que hacerlo. Pero hay espacios de culto. Y los espacios de culto, así lo dicen, son sagrados. Entonces, yo creo que también tenemos que entender el espacio, el funcionamiento de la institución para poder entonces lograr un diálogo. Y saber que la institución es frágil. Es muy frágil. O sea, con el reordenamiento los sacerdotes se quedaron casi sin salario para vivir. Se quedaron, o sea, un sacerdote de la diócesis de La Habana cobraba 30 CUC. Y eso fue de la noche a la mañana.
Yo esto lo puedo decir con total sinceridad. Los que trabajábamos de cerca con la Compañía de Jesús tuvimos 3 meses sin cobrar. O sea, no piensen que la fragilidad que vive la sociedad no la vive la iglesia, porque se construye la idea de la iglesia que tiene dinero. Sí, hay dinero, eso no se niega. Pero también hay mucha fragilidad. Y hay veces que no hay de dónde sacar, porque la iglesia cubana no puede tener colegios, no puede tener medios de divulgación. La Compañía de Jesús, para hacer la hojita del Domingo Vida Cristiana, se pasó casi 1 año para que le dejaran entrar el papel al país. Y así cuando entró, el macuto de publicaciones de Caridad Diego al superior de los jesuitas era increíble. Y así han pasado muchas cosas que se mantienen en discreción, pero yo sí quiero que quede algo claro, es que la iglesia ha estado con la gente y seguirá estando con la gente. A pesar de los tantos matices que pueda tener la situación, de las tantas complejidades, y sobre todo porque la iglesia no solo son los obispos. Vaticano II apunta muy en serio, a Dios gracias, la iglesia somos todos los laicos, la iglesia es la vida religiosa, la iglesia son las distintas formas de vida contemplativa, la iglesia es el sacerdote que está perdido en la Amazonía, o el laico que tiene que hacer maravillas para poderle llevar la comunión a una viejecita, porque tiene que coger un P11 e ir al otro extremo de la comunidad donde vive. Entonces, esa es la iglesia cubana. No crean que la tiene nada fácil. Un segundito, de lo que tú dices. Sí, a mí me correspondió hablar de las relaciones y Estado. Lo que quiero reafirmar lo que dice Leonardo. Cuando uno va a analizar, o vaya a analizar, los historiadores en el futuro, y Leonardo me podrá corregir, el quehacer de la iglesia, no lo podrá hacer a partir de sus declaraciones. Porque la función, como funciona la iglesia en el mundo, en la historia, no es a partir de declaraciones, es a partir de componer. Madre y maestra decía, ¿no? Por lo que no se sabe, sin aplausos. Repróchame si quieres, porque crees que no estoy trabajando a través de ti. Lo cual no quita que la iglesia tenga que perder su vínculo con la sociedad y hablarle a la sociedad y decir lo que corresponde decir en cada momento. Ahora, el estudio de lo que ha hecho la iglesia nunca se va a poder razonar desde ahí. Por eso también es imprescindible que cuando la iglesia se exprese bien. Por eso es imprescindible también que cuando corresponda expresarse no se pase con ficha. Porque son las pocas veces que le corresponda, tiene que hacerlo y hacerlo bien. Pero su rol está atrás. A lo mejor Francisco está gestionando la liberación de los presos. A lo mejor Francisco está gestionando un diálogo entre actores cubanos. Pero no se percató de que él tenía también que darle un mensaje no solo al equipo de Raúl Castro, sino a la sociedad civil cubana. O prefirió no hacerlo, y con esto no lo voy a justificar. A mí no me gustó como lo hizo, pero a lo mejor prefirió no hacerlo para avanzar en su agenda, que es para el bien que queremos todos. Así funciona la iglesia, lamentablemente para la expectativa de uno, pero positivamente porque a veces logra resultados que si se expresan públicamente y demás, no se consiguen, ¿no? Claro, claro. Yo quería decir, yo siento que es injusto decir que nuestros obispos ahora no están preparados, porque muchos todavía son los mismos anteriores, pero también hay que tener en cuenta la edad del episcopado cubano ahora mismo. O sea, en Cuba tenemos un episcopado que en los próximos 3 años se tendrá que renovar completo. O sea, los obispos más jóvenes son el auxiliar de La Habana, que se acaba de ordenar hace unos meses, y el obispo de Guantánamo. El resto están... Y Juanín, que lo acaban de ordenar hace menos de 3, 4 años, por ahí, que lo movieron ahora a Matanzas. Es decir, tenemos un episcopado cansado. Pensemos, con esto no los quiero justificar. O sea, saben que yo soy de los que más crítico he sido con el episcopado cubano, lo cual también me ha costado lo mío. Pero piensen en nuestros abuelos. O sea, nuestros abuelos no tienen ya fuerza para casi nada. En una Cuba en la que tampoco han sido gente que ha estado callada. O sea, durante muchos años, Monseñor Emilio, por ejemplo, ha sido durante muchos años un hombre fuerte de frente al Estado cubano. Ahora mismo... Dionisio. Ahora mismo Monseñor Emilio es probablemente el mejor ejemplo de lo que los obispos no deberían estar diciendo y de que debería callarse la boca y no hablar mucho. Pero durante muchos años ha sido un hombre muy fuerte. ¿Puedo yo criticarle lo que está diciendo ahora y obviar todo lo que ha hecho? Pues sería un poco injusto. Como mismo el cardenal Jaime.
como mismo dije, que los últimos años del cardenal Jaime, que fue los que me tocó a mí de joven de la diócesis de La Habana, fue de mucho encontronazo, porque sentíamos que él estaba teniendo una visión demasiado positiva. El amor todo lo espera, es casi que puño y letra del cardenal Jaime, y es uno de los sucesos de la iglesia. Entonces, quería decir eso, ¿no? Que tener en cuenta que nuestros obispos están mayores, están cansados, han tenido mucho tiempo de lucha, y qué es lo que tenemos. Y que con eso, a pesar de eso, siguen estando allí, siguen estando para los que lo necesitan. Muchas veces no de cara pública, pero cualquier cosa que haga falta, están los obispos cubanos ahí. Como decía Leo, con los presos políticos, al cardenal Juan, que es el que tenemos ahora, que no es un liderazgo político, no es el cardenal Jaime, no tiene ni el carisma, ni la formación, ni los deseos tampoco, porque no le nace, pero visita a los presos, pero está allí, pero acompaña, incluso intermedia para que liberen a algún joven cuando lo detienen por estar donde no tenía que estar. Entonces, eso. Agradecer a Roberto, a Joel Luis. Nos hemos ajustado al tiempo. Y yo cierro con una idea. Recuérdense que la iglesia es una institución gobernada por un anciano jesuita de 86 años, con un cardenal preso en Hong Kong, que no se sabe qué se va a hacer, con un obispo preso en Nicaragua, con varios sacerdotes, y que también tiene que responder a 1000 presos políticos en Cuba. Gracias.